¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes en otra presentación de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Hoy en la tarde o en esta sesión estaremos platicando de un trabajo realmente muy importante para la historia de nuestro país. Se trata del Código Tonayán Misantla, que tiene una reinterpretación con base en nuevos estudios. Es un libro que hace la editorial de la Universidad Veracruzana y que forma parte de una investigación del maestro Jesús Javier Bonilla Palmeros, que está aquí con nosotros, y estaremos también acompañados de dos grandes conocedoras, dos grandes antropólogas, arqueólogas, que obviamente saben muy bien sobre estos temas de lo que pasa en el estado de Veracruz y que forma parte esencial de la raíz de la historia de México, sin duda alguna, y sobre todo con el encuentro de españoles que llegan por estas zonas, y que justo ahora que se está recordando en este año la caída de Tenochtitlan, creo que los datos que aparecen en estas interpretaciones nuevas del Códice Tonayán Misantla dan nuevas luces a la historia de nuestro país. Y vamos a iniciar con una gran conocedora, que es la doctora Virginia Arieta, que es del Instituto de Antropología, a quien le cedemos la palabra para iniciar la plática sobre este libro. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas, a quienes nos ven y nos escuchan a través de la transmisión en línea y las redes sociales de la FILU. Quiero empezar agradeciendo este espacio en tan importante feria para platicarles un poquito de la obra El Códice Tonayán Misantla, reinterpretación con base en nuevos estudios del doctor Jesús Javier Bonilla Palmeros, que, como ya se ha mencionado, tuvo bien a publicar la editorial de la Universidad Veracruzana el año pasado. Agradezco también, antes de iniciar, al doctor Bonilla por la invitación. Aprecio muchísimo la consideración, pues él fue mi maestro hace más de 20 años, cuando era estudiante de la licenciatura en Arqueología, y hoy lo continúo haciendo, francamente, ahora como colegas del Instituto de Antropología, y quienes lo conocen, quienes son sus alumnos actualmente y lo hemos sido, no me dejarán mentir, en cada conversación siempre se aprende algo. También agradezco y estoy muy contenta de compartir esta presentación con la doctora Lourdes Budar. Bueno, yo estructuré la presentación de la siguiente forma. Voy a presentar 3 puntos generales que quisiera hacer notar, y después voy a mencionar ciertos elementos clave que quiero destacar. Y para ello voy a empezar con que pienso, y ya el doctor Bonilla nos dirá si es cierto o no esta interpretación que yo hago, de que el libro en realidad pertenece a una serie. Y esto lo siento o lo pienso así porque en los últimos años que hemos tenido conversaciones, charlas, lo he acompañado en algunas otras presentaciones y me ha compartido algunos otros libros. Pienso que una publicación previa de 2019 titulada Presencia de Quetzalcóatl y Hernán Cortés en la costa del Golfo, donde aborda la expedición comandada por Hernán Cortés en la región central de Veracruz a través de materiales arqueológicos y 3 documentos, entre ellos el Códice Tonayán Misantla, que se convierte en objeto de estudio de este libro. Es parte de una serie que espero después continúe con unos 2 documentos a los que hace referencia constantemente en este, sobre Chiconquiaco y Chapultepec, que probablemente y ojalá deriven en publicaciones próximamente. Ya nos dirá el doctor Bonilla si es así mi percepción o no. Hago mención de esto no solo para ubicar el libro, este libro que estamos presentando hoy, el Códice Tonayán Misantla, reinterpretación con base en nuevos estudios, en un contexto mayor, sino para mostrar las cualidades del doctor Bonilla como investigador, que al dar respuesta consistente genera y formula nuevas hipótesis, nuevas preguntas que tienen implicaciones importantes, como ya lo mencionaron, a nuestra historia. Otro punto general que quiero mencionar es la edición del libro. La obra no solo tiene la intención de transmitir importante información e incluso adelanto la revelación de algunos secretos, hasta hace poco profundamente enterrados. La comunicación visual
que deriva de la intervención de varios artistas de la edición, resulta ser vital para que se cumpla y se complemente todo este mensaje que está intentando dar el doctor Bonilla en este libro. Vamos a ver cómo el juego de disposición de elementos, el material con el que está hecho, sus colores, su textura, sus fotografías, el retoque digital es impecable y trata de un testimonio pictográfico y cartográfico. Es fundamental esta parte. Así que si bien la editorial Loubel no tiene acostumbrado a esta calidad, en este libro se presencia muy bien eso. El tercer punto que quiero destacar general es la relevancia del prólogo, un prólogo que hizo la doctora María de Lourdes Bejarano Almada, porque es muy certero. Ella es una académica reconocida en estudios de la imagen, quien acierta muy bien cuando señala, por un lado, que el volumen va mucho más allá del estudio de la imagen de un documento histórico cartográfico, teniendo sus bases en una investigación interdisciplinaria, pero también nos deja ver desde ese prólogo que el doctor Bonilla, y los alumnos que hemos tomado clase con él no me dejarán mentir, hace ver sencillo lo más complejo, como es el caso de este códice. Lo anterior va a estar relacionado íntimamente con su metodología, esta que ha implementado y que ha perfeccionado con la experiencia y que más adelante también retomaré y espero que en su parte él nos ayude a explicarla de mejor manera porque nadie lo hace como él lo hace. Una vez expuestos estos tres puntos generales, me voy a adentrar un poco al contenido. Quiero destacar aquí la visión indígena sobre la llegada de Hernán Cortés. Como todos sabemos, 2019 se cumplieron 500 años de la conquista española y a partir de ello pues hubo varios eventos, muchísimos académicos y gente especializada de antropología y de otras disciplinas organizaron una serie de eventos y actividades. Pero es cierto que la mayoría de estas interpretaciones giraban en torno a la visión de los españoles a través de los documentos que nos dejaron los cronistas y poco se sabe y se habla de la perspectiva de las sociedades mesoamericanas respecto al contacto. En ese sentido, esta obra es fundamental y trascendente, pues es la oportunidad para evaluar y reflexionar esos puntos poco estudiados y esos tópicos con vetas que nos van a derivar en muchas otras más investigaciones, estoy segura de ello. En ese sentido, pues resulta un trabajo imprescindible por la recopilación, el análisis de los datos, así como las nuevas interpretaciones sobre el tema, donde la cuenca del río Actopan es la región protagonista. El primer capítulo, cuando ustedes lo tengan en sus manos, si no es que ya lo tienen como parte de su biblioteca, versa sobre la circunscripción regional conocida como Totonacapan, que para quienes estudiamos antropología, historia, arqueología, lingüística, sabemos que es un área y una región que está ampliamente discutida por justamente sus delimitaciones. Bueno, pues el doctor Bonilla hace una revisión profunda sobre las propuestas desde finales del siglo XIX hasta las que propone Alfonso Medellín Cenil en 1960, que en conjunto, todo este estudio minucioso que hace a través de su libro previo que ya he mencionado, pues lo llevan a la identificación de complejos culturales y a la formulación de límites territoriales del Totonacapan durante el periodo clásico mesoamericano. Una vez que nos contextualiza geográficamente, el doctor Bonilla también sabe que es importante hacerlo temporalmente. Entonces, en este libro sobre el Códice Tonayán nos habla justamente de la historia del códice e incluye todo el camino que siguió el documento desde principios del siglo XX hasta la localización de una copia en la localidad de Tonayán en 1938. Incluye también datos de estudios previos como antecedentes a cargo de Rafael Mena, José Luis Melgarejo Vivanco, David Ramírez Laguañet, los cuales le permiten realizar un nuevo análisis estableciendo la relevancia de las localidades protagonistas, Tonayán y Misantla, en la fundación y en el desarrollo de la región. Mi segundo punto clave de contenido es el de la historia reciente. Y tiene que ver porque, aparte de hacer un estudio de la historia del documento,
el doctor Bonilla hace una exploración sobre la historia reciente del códice y por ende en torno al pasado inmediato de las localidades de Tonayán y Misantla. ¿Por qué es importante esto? Porque los estudios sobre historia reciente involucran tiempo actual y por lo tanto la sociedad actual o la comunidad actual. Implican el esclarecimiento de fenómenos socioculturales e invitan a la población contemporánea a valorar los acontecimientos de los que forman parte. En ese sentido, el estudio de la historia del códice es trascendental porque no solo se refiere al pasado, sino dice algo respecto al presente y a los protagonistas, es decir, a sus actuales pobladores, a los actuales pobladores de Tonayán y de Misantla. En otras palabras, la primera parte de la investigación es de corte histórico-etnográfico. El tercer punto que quiero destacar tiene que ver con el método. Sabemos ya que el doctor Bonilla se destaca por una rigurosidad metodológica de una propuesta que él hace y que él perfecciona de 3 niveles, empleada y propuesta por él, que posibilita al lector, especializado o no, que es una parte muy interesante de este libro, ir descubriendo la lectura de trazos, colores, tamaños, entre unidades mínimas, su conformación en compuestos glíficos y un tercer nivel sobre la contextualización. Yo esperaría que el doctor Bonilla nos platique un poco más de la metodología, que es algo que no lo hace sin igual, pero sí quiero adelantar que es una metodología meticulosa, pero muy versátil. Él ha probado que se puede utilizar este método no solo para documentos pictográficos como el que podrán encontrar en este libro, sino para cualquier material arqueológico y etnohistórico. En este capítulo se muestra la escena a detalle a detalle, de la alianza de los grupos del centro de Veracruz con Hernán Cortés, su recibimiento, la indumentaria de todos los personajes, topónimos, autoridades indígenas, paisaje, fechas calendáricas, entre muchas otras cosas. En conjunto, todos estos elementos permitieron al autor inferir la estructura político-administrativa y simbólico-religiosa que en ese momento había en los asentamientos de la región del centro de Veracruz al momento. Recalco desde la perspectiva de los habitantes mesoamericanos. A través del análisis del códice consigue demostrar que se trata de un medio geográfico para perpetuar la memoria histórica relacionada a la filiación étnica y hasta el siglo pasado se utilizó para legitimar disputas político-territoriales. Finalmente cierro con un subtítulo al que yo le pongo La Revelación. Y el doctor Bonilla en este hace justamente una conclusión bastante trascendental. Hasta antes de la publicación de este libro, el códice Tonayán-Misantla se conocía simplemente como Códice Misantla. Él narra toda la historia del por qué se conocía así. Y por lo tanto, el ser conocido así era considerado como un elemento trascendental en la fundación e historia de Misantla. Esta investigación nos muestra que el documento en realidad fue elaborado por las autoridades de Tonayán, donde estuvo hasta la década de los años 40 del siglo XX, cuando fue vendido. Los datos rigurosos descritos puntualmente en la obra permiten fundamentar la propuesta de su nueva denominación como Códice Tonayán-Misantla, un documento que da cuenta de la fundación del territorio Tonayán y el establecimiento de sus límites territoriales. Finalmente, quiero destacar que es un estudio integral que proporciona la oportunidad de acercarnos al pensamiento y la cosmovisión prehispánica al momento de la conquista española. De mayor importancia, nos permite conocer puntos ciegos de nuestra propia historia regional. Se trata de un producto de carácter científico, pero de necesaria lectura para todos, sustentado en resultados de investigación y reflexión académica. Representa un riguroso análisis interdisciplinario, con aportaciones que seguramente derivarán en una discusión de gran valor sobre el tema central y en cuestionamientos que surgirán como parte del proceso de su lectura necesaria. Agradezco muchísimo al espacio y felicito enormemente al autor por este gran libro. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la doctora Virginia Arieta, que bueno, como estamos aquí en esta transmisión, no escuchamos los aplausos, pero aquí el doctor Bonilla sí la aplaudió, porque es una muy buena interpretación y una buena lectura que hace precisamente ese trabajo del Códice Tonayán-Misantla.
como bien lo dice la doctora Arieta, nos da visión de los pobladores, de lo que no se llamaba Veracruz, obviamente, en aquel momento, de que estaban en ese territorio cuando llegan los españoles, y todo lo que viene a resultar a partir de este códice, que es muy interesante, y ya iremos platicando, o nos irán platicando más al respecto, de cómo encuentran este códice, dónde lo encuentran, qué interpretaciones hay, y la metodología para interpretar ese códice y la historia de ese momento. Y bueno, para continuar con esta presentación, vamos a escuchar ahora a la doctora Lourdes Budar, que también es especialista en los temas, actualmente dirige la Universidad Veracruzana Intercultural, y a ella le damos la palabra. Adelante, doctora Budar. Gracias por el espacio para el uso de la voz, querido Germán, un gusto saludarte. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Saludo con mucho gusto a las personas que se encuentran en el set de TLV y a las personas que nos siguen por la página de Facebook de la FILU Virtual 2021. Agradezco mucho el espacio para compartir apreciaciones con la doctora Arieta, de verdad lo agradezco bastante. Y yo les quiero contar que me siento muy afortunada y les cuento rápido por qué. El doctor Bonilla me invitó a realizar la presentación de su obra, por supuesto acepté de manera inmediata, y me citó para desayunar un sábado cualquiera para entregarme el libro que hoy tiene nuestra atención. Quiero aclarar que el doctor Bonilla y yo tenemos cerca de 26 años de conocernos y era la primera vez que compartíamos el pan y el jugo de naranja. Abrimos el libro y me fue explicando el códice y su historia, elemento por elemento, así que tuve una conferencia magistral y con comida incluida en un sábado cualquiera. Así que la lectura posterior del libro me provocó este texto que he titulado El Códice Tonayán Misantla o La Memoria de los Acontecimientos. Cada fragmento de memoria importa. Cada acontecimiento registrado se transforma en recuerdo constante y de los recuerdos dependen nuestras decisiones, las acciones y las transformaciones que promovemos o contradecimos a lo largo del tiempo. Este magnífico libro trata sobre ello, sobre la memoria y los recuerdos, sobre la historia del pueblo totonaco que se ha encubierto en cúmulos de narrativas oficialistas y prejuicios históricos. El trabajo arduo, dedicado y minucioso del doctor Jesús Bonilla Palmeros es manifiesto en este estudio. Logra develar con aplomo las múltiples historias y los acontecimientos cruciales sobre el paisaje político y territorios de los altepemme totonacos del centro de Veracruz durante la última parte del periodo prehispánico y la colonia temprana. Su enfoque es primordialmente académico, iconográfico, pero muy riguroso. Y así, este libro aporta importantes fragmentos de memoria para construir otra historia, la historia de los pueblos originarios del estado de Veracruz, que es necesaria y fundamental para entender nuestra contemporaneidad y nuestra perspectiva como estado diverso y pluricultural. Glifo a glifo, pigmento a pigmento, trazo a grafía, el método del doctor Bonilla revela diferentes capas de significados donde el color, la forma, la composición, el contexto y las unidades mínimas son fundamentales para comprender las múltiples historias plasmadas en el códice de Tonayán Misantla. Su estudio nos permite acercarnos a la conformación territorial, la organización política y los acontecimientos fundacionales de los principales asentamientos tutunacus del centro de Veracruz. En su análisis logra discernir las rememoraciones que se transforman en historia y legitimidad política. Consigue desmitificar la uniformidad territorial y nos presenta fragmentos de un paisaje extinto para nuestra mirada, solo reconocible por las imágenes que los escribanos pintores totonacos legaron a la posteridad. Excavar en los sedimentos de la memoria, desentrañar las unidades de significado, agrupar, evaluar las composiciones y analizar el conjunto y contrastar con la materialidad son solo algunos de los procedimientos que permiten esta reinterpretación del códice totonaco que asombra y verdaderamente emociona. También nos muestra
el profundo trecho que aún falta por cruzar para conocer en su justa dimensión la historia y la memoria de los pueblos totonacos de la costa del Golfo. Esos pobladores, hombres y mujeres, cuya confederación y alianza cambió para siempre la historia del territorio mexicano. La gran cantidad de información presentada en este estudio del Códice Tonayán-Misantla nos permite conocer con mayor precisión el territorio, el conocimiento sobre el paisaje y las alianzas políticas entretejidas por los pueblos a lo largo del tiempo, y también conocer que muchos de estos sitios mantienen sus nombres de antaño, pero otros han desaparecido o se han reubicado. Conocer los nombres de los señores o principales es otro aspecto que abre a la imaginación y nuevos horizontes para estudios posteriores. También, para los más diestros en historia y arqueología veracruzana, este libro es una nueva enseñanza. Nos muestra que mucho de lo que sabemos y aceptamos como verídico, en realidad está cimentado sobre obviedades que es necesario desentrañar y reflexionar. Esta reinterpretación se convierte entonces en una guía, una nueva cartografía del conocimiento que nos permite valorar los resultados de nuestro quehacer disciplinar y sobre todo considerar lo que falta por hacer e investigar. La reinterpretación del doctor Bonilla nos acerca a la memoria y a la historia del pueblo totonaco de Tonayán, a sus recuerdos convertidos en legitimidad política, y nos permite imaginar las discusiones y el cabildeo entre los pueblos totonacos, acordando sus acciones, organizando sus estrategias políticas, traduciéndolas y reinterpretándolas al náhuatl, explicando sentidos, y del náhuatl al castellano, sintetizando en otra tradición de registro los elementos básicos del paisaje político, histórico y demográfico. De esta manera, el discurso geopolítico e histórico se enuncia en la imagen, y en la imagen se sintetizan el tiempo y el espacio del pueblo totonaco de Tonayán. El pueblo totonaco, al igual que muchos otros pueblos originarios de la costa del Golfo, ha enfrentado a lo largo de su historia las presiones de dominación externa, la Triple Alianza, el Imperio Hispano y de Estado-Nación mexicano también. Su capacidad política para enfrentar y resistir, para entretejer alianzas, aun cuando el costo fuese la inminente traición de sus aliados, nos muestra que desde siempre la resiliencia del pueblo totonaco se ha basado no en las estrategias de la inmediatez, sino en una visión a largo plazo. Ojalá que este libro, la memoria recuperada de este códice, llegue también a los miembros de los pueblos totonacos. Una historia que a punta de colonialismo les ha sido negada. Muchas felicidades, maestro, por este libro y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora Budar. Aquí también recibe aplausos desde el set de la FILU de Televisión Universitaria. Ya tenemos algunos saludos y felicitaciones de parte de la doctora María Yamile Lira, Yomar Ruiz Gordillo, María Antonia Aguilar Pérez, Campanella Wild, Ana María García García, Lourdes Aquino, mandan saludos. María de Lourdes Bejarano dice: gracias, Virginia, por la mención. Felicidades como siempre, Jesús, tu trabajo es espléndido. Y Beatriz Amaro dice: ¿dónde puedo adquirir el libro? Manda saludos también. Bueno, el libro aquí en Jalapa se puede conseguir en la librería Hiperión, ahí está a la venta. Y recuerden también, para los que nos escuchan en otras partes de Jalapa, que la librería Hiperión puede hacer envíos a otras partes de la República, por lo cual pues es una muy buena oportunidad de adquirir este libro, que es el Códice Tonayán-Misantla. Que a mí, bueno, de alguna manera, a mí siempre el trabajo de los historiadores, de los antropólogos, los arqueólogos, se me figura como periodistas del pasado, que están informándose de lo que sucedía en otro tiempo, como decía Ezra Pound, en busca del tiempo perdido, que también muchas veces lo menciona el maestro Moctezuma, ¿no? Entonces, y creo que es muy importante, sobre todo esto de la información que se encuentra del pasado, porque un códice, de alguna manera, de aquellos tiempos era como una revista, un libro o un periódico, de alguien que está plasmando la realidad. Y en este caso, el códice tiene mucho también que ver con los deslindes de terrenos, cuáles eran los límites de los terrenos donde habitaban
estos personajes de aquellas épocas. Y como ya se mencionó también, esos encuentros con los españoles cuando llegan aquí a las costas de lo que no se llamaba todavía Veracruz. O sea, son muchos elementos, muchas cosas que interpretar, y se necesita también una metodología muy importante. Entonces, vamos a escuchar al autor de este libro, al doctor Jesús Javier Bonilla Palmeros, para que nos explique también dónde encuentra este códice, cómo lo interpreta, qué es un códice en sí y por qué son también, como dice el propio título del libro, nuevas interpretaciones. Adelante, doctor. Buenas tardes. Agradezco a la Universidad Veracruzana el apoyo de inicio para publicar este producto que llevó varios años de estudio. Agradezco también aquí al maestro Germán, que muy amablemente nos invitó al espacio, poder presentar este trabajo que pues, nos ha dado muchas satisfacciones. De inicio, el Códice Tonayán-Misantla es un documento que se encuentra perdido. No sabemos dónde está el original. Lo que sí sabemos es de que ese documento siempre estuvo en manos de las autoridades de Tonayán. El mismo maestro José Luis Melgarejo Vivanco, el maestro David Ramírez Laguañez, en trabajos que publicaron hace muchos años, informan que ellos se dieron a la tarea de buscar el códice hacia la década de 1930 y que después de andarlo buscando en diferentes repositorios, de preguntar al gobierno del estado, de buscar en el archivo municipal de Misantla, no encontraron el códice. Y casualmente lo fueron a ubicar en el archivo municipal de Tonayán. Esto es hacia 1938, se dieron a la tarea de sacar una copia, que es la que se encuentra actualmente en el Museo de Antropología aquí en Jalapa, y realizaron un pequeño estudio que publicó el maestro José Luis Melgarejo Vivanco con el título de El Códice Misantla. El nombre deriva del topónimo de Misantla que aparece en este documento, pero el topónimo forma parte de un relato de la salida de una parcialidad totonaca de Misantla Viejo, la fundación de Tonayán y posteriormente la fundación de San Miguel Aguazuelos. Entonces este relato lo registraron en un espacio que tenían libre del documento, por lo tanto no corresponde a una ubicación geográfica real el topónimo de Misantla. Lo que se está representando en este códice es toda la cuenca de la Topan. De ahí que se ubicaron los diferentes topónimos, como son el de Zempoalan, el de Tixachipatzilco, Tostla, Chiconquiaco, Cuapan, Cuacuacintepec, Tlacuilolan y otros sitios menores. Y ya dentro de ese espacio geográfico registraron 3 relatos, 3 historias. La más antigua, la que corresponde al descenso de los tlatoanis de cada una de las cabeceras de los Hueyaltepec de la zona serrana. Así tenemos los representantes de Tlacuilolan, Cuacuacintepec, Chiconquiaco, Tonayán, que junto con los tlatoanis de los Altepetenamis de la costa, como son Tixachipatzilco, hoy conocido como Alto del Tízar, en el municipio de Alto Lucero, y Zempoalan, se reunieron en esta gran ciudad, tal y como lo menciona Bernal y Hernán Cortés. Una gran ciudad que compararon con Sevilla
y la denominaron Villaviciosa por la gran abundancia de alimentos. Entonces fue aquí en Zempoala donde se reúnen estos grandes señores, estos grandes gobernantes, y mandan una delegación que se moviliza hasta la Villarrica de la Veracruz. Ahí tenemos la escena donde se entrevistan con Hernán Cortés, y esto es parte de la primera etapa del proceso de conquista. Pero que estos datos recuperados de un análisis que llevó más de 3 años y el comparar la información de este documento con otras fuentes documentales, pues nos permite valorar la importancia de estos códices como documentos de primera mano para acercarnos a esa versión indígena de una serie de acontecimientos que se fueron sucediendo a lo largo del siglo XVI. Vamos a encontrar que estos documentos, porque no nada más se trata del Códice Tonayán-Misantla, como bien dijo la doctora Virginia Arieta, hay otros documentos como el Códice de San Antonio Tepetlán, el Códice de San Juan Chapultepec, donde coincidentemente en estos 3 documentos aparecen escenas donde podemos observar la figura de Hernán Cortés. Hernán Cortés recibiendo a la delegación mandada por los señores totonacas desde Zempoala en el Códice Tonayán-Misantla, Hernán Cortés junto con Malintzin en el Códice Tepetlán recibiendo una serie de obsequios que era parte de los protocolos de aquel entonces en cuanto a un reconocimiento de su estatus, pero casualmente es en el Códice Tepetlán donde observamos que una mayor cantidad de obsequios es lo que le entregan a Malintzin en comparación con lo que le están entregando al propio Hernán Cortés. Entonces estamos viendo cómo los mismos pueblos reconocen a esta mujer que desempeñó un papel muy importante en el proceso de conquista. Le están reconociendo su linaje, su alto estatus, vuelvo a repetir, entregándole una mayor cantidad de obsequios. Y en el Códice de San Juan Chapultepec vemos a Hernán Cortés entrevistándose con Moctezuma. Entonces, estas escenas en los códices totonacos del centro de Veracruz nos permiten valorar los contenidos en cada uno de ellos en cuanto al proceso de conquista, o sea, la primera etapa. Pero cómo están registrando a más de 60 años esta información los pueblos totonacos de la sierra, sobre todo para ser presentada ante los tribunales. Si ellos apoyaron al conquistador, franqueándole el paso por su territorio, dándole cargadores, dándoles comida durante todo ese trayecto, pues ellos están solicitando se reconozca su participación en el proceso de conquista y que todo ese apoyo implicaba obligaciones también para los españoles. ¿Qué obligaciones? De entrada, reconocerles su territorio, reconocer sus formas de gobierno tradicionales. De ahí que estos documentos fueron utilizados como pruebas fehacientes ante estos tribunales novohispanos en todos los litigios de tierras que se dieron en la segunda mitad del siglo XVI. Y como bien dice la doctora Virginia Arieta, pues la metodología que se utilizó para el análisis de este códice, metodología que hemos implementado a lo largo de más de 20 años en la Facultad de Antropología y que lo mismo podemos aplicarla a material cerámico, material escultórico, pues nos permite ir desmenuzando hasta las unidades mínimas todas estas escenas pictográficas, poder hacer
una identificación de cada uno de estos glifos, lo que nos lleva a un segundo momento, una lectura en el propio idioma al cual pertenece el sistema de registro y poder llevar esa hilación de los relatos, esa configuración geográfico-simbólica del espacio e identificar todos estos pueblos totonacos que se aliaron con los españoles en esta primera etapa del proceso de conquista. También es importante destacar que el análisis nos arroja toda una serie de datos en cuanto a la jerarquización del territorio que correspondía a Tonayán. Entonces, junto con la procedencia original del documento, se reivindicó el nombre asignado inicialmente a este códice y consideramos que era justo reconocer el pueblo de Tonayán como lugar de origen del mismo y de ahí nombrarlo Códice Tonayán Misantla. Y bueno, fueron varios años de analizar la imagen contenida en el documento, de comparar con información de otras fuentes documentales y pues espero que ustedes tengan la oportunidad de leer esta obra, se adentren en ese pasado de los pueblos totonacos de la Sierra de Chiconquiaco, de Misantla, esos pueblos que hasta hace poco consideraban que no tenían un pasado histórico tan rico. El análisis de los códices nos permite, como investigadores, en cuanto a una obligación que tenemos para con estas sociedades, regresarles parte de esa historia, de ese pasado. Y hoy, pues vemos que con mucho orgullo, habitantes de Tonayán, de Chiconquiaco y de otros pueblos serranos, refieren ese momento que se vivió en cuanto al encuentro de los españoles y los pueblos totonacos. Agradezco la confianza depositada por parte de la doctora Sara Ladrón de Guevara y permitir que en nuestra alma mater se publicara esta obra. Agradezco a la doctora Lourdes Budar, a la doctora Virginia Arieta, pues todo el apoyo que he recibido por parte de mis colegas, y como bien dijo Lourdes, pues fueron mis alumnas, y pues seguimos aprendiendo ahora todos. Yo aprendo de ellas, ellas siguen aprendiendo de mí, pero les agradezco bastante todas esas palabras que han tenido para con esta obra. De igual manera, pues le agradezco bastante a la doctora María de Lourdes Bejarano, quien redactó el prólogo y donde pues siempre esta distinguida dama tiene palabras muy cariñosas para con el trabajo de un servidor. Y bueno, pues a la maestra Sofía Larios, que durante todo el proceso que siguió el documento inicial hasta ver su publicación, también como directora del instituto en su momento, pues recibí mucho apoyo de parte de ella. Y bueno, maestro Germán también, el haber apoyado el proyecto. Entonces invito a quienes nos estén escuchando, pues adquieran este libro. Es una edición pequeña, pero estoy seguro que quienes lo lean se van a emocionar con tanta información que podemos obtener del análisis de los códices. Muchas gracias a quienes nos están escuchando, muchas gracias a quienes permitieron que pudiéramos presentar este libro en la Filo. Muchas gracias, doctor Bonilla. Pues tenemos aquí más saludos de parte de Irad Flores y Sagrario Cruz Carretero. Mandan saludos. María Antonia Aguilar Pérez dice: excelentes presentaciones de las doctoras Virginia Arieta
Y Lourdes Budar, felicitaciones. Ulises Medina dice, excelente trabajo para acercarnos al desarrollo histórico de esta parte de la región totonaca. Felicidades, doctor Jesús Bonilla. Temaj Atenco dice, muchas felicidades, doctor Jesús Javier Bonilla. Una excelente obra que aporta una pieza más del complicado rompecabezas en la historia de los olvidados. Y Sofía Larios León manda felicitaciones, dice al doctor Bonilla de manera particular, es un regalo para los lectores por su claridad y profundidad en su análisis. Lo mismo manda saludos Vic Hernández y Margarita Mesa Manzanilla. Pues esta publicación ha tomado pues un interés muy especial y la verdad sí, ¿no? Sí tiene mucho interés porque nos interpreta, como ya se ha dicho en estos momentos, una historia muy importante de los pobladores en esas regiones cuando llegan los españoles. ¿Cómo vivían? ¿Cuáles eran las situaciones que tenían los pueblos originarios aquí en esta zona de lo que no se llamaba todavía Veracruz, sino que tenía sus regiones muy bien establecidas? Y aquí hay varias cosas que me llaman mucho la atención, doctor Bonilla, a través de este códice. ¿Cuántas interpretaciones puede haber de la vida cotidiana, de las fiestas, de las comidas, de las bebidas, de las relaciones sociales, de las relaciones culturales, de las relaciones políticas también que desarrollan en ese momento tanto pobladores como los españoles que llegan en esta zona? O sea, todos estos elementos creo que son básicos para comprender este códice que ahora en esta ocasión nos están platicando. Y todos los glifos, que muy bien, como ya lo explicaron, que están en recuperados en esta publicación, que se pueden ver a detalle, muy, muy bien. ¿Cómo interpreta toda esta realidad, doctor Bonilla? Bueno, para podernos acercar a toda esa diversidad de temáticas, debemos de hacerlo a partir de un estudio de corte interdisciplinario. Nosotros, pues, somos licenciados en arqueología, pero estamos conscientes de que el dato obtenido del análisis de las fuentes históricas, digamos, aquellas obras escritas por cronistas, sea por los conquistadores, sea por los frailes, por los oficiales reales, los funcionarios y aquellas instituciones novohispanas que se establecieron aquí en la Nueva España, pues nos dejaron todo un rico acervo documental que actualmente se encuentra en diversos archivos, tanto nacionales como del extranjero. Entonces, para poder abordar cada una de estas temáticas, sí se requiere, por un lado, aprovechar el dato de estas fuentes históricas, el dato etnográfico a partir del quehacer actual con las comunidades locales, el dato obtenido del análisis de los códices, o sea, el dato iconográfico, que junto con el dato arqueológico de toda esa serie de exploraciones que han realizado muchos investigadores aquí en Veracruz, pues todo ese bagaje de información es lo que nos permite ir abordando cada una de estas temáticas, ir avanzando en el conocimiento de estas sociedades y, como ya lo dije hace un momento, poder regresar a cada una de estas poblaciones esa información de ese rico pasado histórico, ese bagaje cultural que pues a ellos les permite, por un lado, dimensionar sus propios orígenes, su desarrollo y, sobre todo, estar orgullosos de que tienen una historia, de que tienen un pasado. Así es, doctora Arieta, para ir concluyendo esa presentación, ¿tendría algunos comentarios finales? Pues solamente felicitar al doctor. Muchas gracias. A mí me gustaría saber cómo lo ha tomado la gente de Tonayán, particularmente. Estoy segura que ya están enterados de esto. Y cómo lo ha tomado, y solamente felicitarlo y decirle que agradezco mucho la oportunidad de estar aquí y de conocer mucho de su trabajo y de cada una de las cosas que me enseña a través de las pláticas y conversaciones que afortunadamente tenemos casi diario como compañeros. Entonces, finalmente eso.
Muchas gracias, Virginia, muy amable de tu parte. Pues los habitantes de Tonayán están muy contentos de saber que hubo un documento que lamentablemente fue vendido por los mismos empleados del palacio hacia 1940, pasaron por una crisis económica y no había para los sueldos. No sabemos a quién se lo vendieron, dónde se encuentra actualmente. Lo que hicimos nosotros para poder trabajar el códice en esta obra es revisar la copia del Museo de Antropología de Jalapa, la comparamos con las fotografías que se tienen de principios del siglo XX en las obras de Ramón Mena, y eso nos permitió detectar algunas modificaciones que sufrió el documento a través del tiempo. Pero bueno, fuera de esa pérdida, los habitantes de Tonayán están muy orgullosos de saber que tienen un pasado histórico muy rico, y lamentablemente la pandemia ha limitado bastante las actividades culturales en Tonayán, pero nada más están esperando que les den luz verde para poder realizar una presentación en forma y sobre todo en sus fiestas patronales poder pues, mostrar ese orgullo que tienen hacia este pasado. Y que bueno, pues a mí me deja mucha satisfacción porque ya el ver todas estas muestras por parte de muchos habitantes en Tonayán, pues dice uno, valió la pena haber dedicado todos estos años, haber realizado muchos viajes a la Ciudad de México para consultar los documentos en el Archivo General de la Nación, en el Archivo General del Estado de Veracruz y en otros repositorios. Entonces, pues realmente es un regalo para la comunidad de Tonayán y para muchos de los pueblos que están representados en este códice. Muy bien. Muchas gracias, Virginia. Ahorita que hablaba de las fiestas patronales, ¿cuándo son las fiestas patronales de Tonayán? La fiesta de San Pedro. San Pedro, o sea, ya San Pedro Tonayán, su nombre original. Muy bien, perfecto. Y bueno, también escucharemos a la doctora Lourdes Budar, también que nos dé sus interpretaciones finales, sus conclusiones a la presentación de este libro. Muchas gracias, Germán. Pues solamente de verdad felicitar al maestro Bonilla, al doctor Bonilla. Bueno, yo le digo maestro de cariño, pero al doctor Bonilla por esta obra que acaba de publicar. Es un libro muy importante, es un libro pues con esta nueva interpretación que se hace de este documento, cambia la historia de los pueblos totonacos de la costa, del centro de la costa de Veracruz, de la parte del Actopan. Y con esto le está devolviendo un poco a la historia de los pueblos originarios contemporáneos, esa historia que han perdido. Así es que yo lo quiero felicitar, ojalá pueda dimensionar el tamaño de lo que es devolver memoria a un pueblo originario contemporáneo, es algo invaluable. Así es que muchísimas felicidades, maestro. Yo les invito a que realmente lean el libro, lo van a disfrutar. Es de asombro cada página cuando él va pues desmembrando el códice elemento por elemento, pues es de un gran asombro cómo nos va llevando de la mano con esta explicación que él da de su método y pues de la interpretación y el análisis que hace del códice. Así es que muchísimas felicidades nuevamente y gracias por haberme invitado a comentar este gran libro. Muy bien, muchas gracias, doctora Budar. Mandamos saludos a Daniel Martínez. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por estar aquí con nosotros siguiendo esta presentación. También a Ana María García. Dice, traiga a Coatepec los libros, doctor. Seguramente en algún momento por ahí estará. Liliana dice, me gustó mucho la presentación. Felicidades, doctor Jesús Javier Bonilla Palmeros. Plácido Ortiz García dice, felicidades al doctor Bonilla. Un excelente trabajo que nos ayuda a entender los orígenes de los pueblos de la Sierra de Chiconquiaco. Efectivamente, así lo es. Y bueno, este es el libro
que además, ya lo comentaron, pero vale la pena resaltarlo, es una gran edición de la Universidad Veracruzana, de la editorial de la Universidad Veracruzana, y obviamente si existe un gran trabajo y hay una gran edición, créame que lo va a disfrutar en serio este trabajo, este libro que está muy bien explicado, está profusamente ilustrado y encontrará, como lo han dicho tanto la doctora Arieta como la doctora Budar, como el doctor Bonilla, van a encontrar una parte importantísima y vital de el origen de Veracruz y este encuentro de mundos y este encuentro de sociedades y este encuentro de seres humanos hace más de 500 años. Pues es el libro El Códice Tonayán Mizancla, reinterpretación con base en nuevos estudios del doctor Jesús Javier Bonilla Palmeros. Recuerden que lo pueden encontrar aquí en Jalapa, en la librería Hiperión. Y ahí en la librería Hiperión, también si usted lo quiere obtener en otras partes de la República, con mucho gusto se lo pueden enviar. Bueno, pues muchas gracias. Los invitamos a que continúen con nosotros en otra presentación de la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU, en su modalidad virtual, que organiza la Universidad Veracruzana. Hasta luego.